Patria. Se abre la sesión. El acta de la sesión número 123 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 124 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria de abogado dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Secretaría General de la Cámara de Diputados por el cual comunica el acuerdo de la Sala de remitir el proyecto que modifica la Carta Fundamental para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, boletín 17.741 y 1107, para que sea conocido por esta comisión una vez estudiado y despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Un oficio, Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que permite a las personas solteras postular en igualdad de condiciones a subsidios habitacionales, boletín 14.876-14. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, disculpa, estoy media resfriada, por el cual remite informe de la División de Finanzas respecto del Fondo de Emergencia Transitorio destinado a los damnificados de los incendios que afectaron a la región de Valparaíso. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio de la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío, por el cual se refiere acerca de la falta de autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para el funcionamiento de paneles solares instalados por la empresa constructora Comaso Limitada, de acuerdo a lo señalado por la entidad patrocinante. Indica que, como no se menciona en la consulta un proyecto específico, la información entregada es general y abarca todas las iniciativas de Comaso Limitada Los Ángeles, dentro del programa de protección de patrimonio familiar, y señala que los formularios T1 fueron gestionados por la entidad patrocinante. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio de la directora del Serviu de los Lagos, mediante el cual informa los llamados a postulación realizados respecto al programa de mejoramiento de vivienda y barrios de S27 durante los años 2024 y 2025. Adjunta tabla explicativa de los llamados efectuados en la región, la que fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio del secretario regional ministerial de Vivienda de Los Ríos, mediante el cual informa los llamados a postulación que se han realizado durante los años 2024 y 2025 en relación con el programa de mejoramiento de vivienda y barrios de S27. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, por el cual informan los motivos por los cuales las obras del teleférico urbano de Santiago no ingresaron al sistema de evaluación de impacto ambiental. Envío informe con detalle que fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio del Ministerio de Salud, por el cual se refiere a las acciones ejecutadas en el ámbito de salud mental respecto del mega incendio ocurrido en febrero de 2024 en la región de Valparaíso. Un oficio del Ministerio de Salud, por el cual se refiere a la posibilidad de establecer medidas de acceso oportuno y continuo a las atenciones de salud mental y física de las víctimas del incendio de febrero 24 ocurrido en la región de Valparaíso. Remite ordinarios, uno del Servicio de Salud de Valparaíso y el segundo el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, con la información solicitada. Un oficio del director de obras de la Municipalidad de Viña del Mar, por el cual informa los distintos permisos de obras y habilitaciones que se requieren para tramitar los procesos de reconstrucción, así como los planos contemplados, los costos de dichos permisos y la documentación requerida. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio del director del Servicio Nacional del Consumidor, por el cual se refiere a los eventuales problemas estructurales que presentarían las unidades del conjunto habitacional Viña Panamérica, ubicada en la comuna de Cerrillo, región metropolitana, e indica que dicho servicio cuenta con competencia legal para actuar respecto de las ventas realizadas por empresas constructoras, inmobiliarias y los servicios de vivienda y urbanismo conforme al artículo 2, letra E de la Ley 19.496, competencia que se ejerce especialmente en materia relativa a publicidad, información comercial, condiciones contractuales, postventa y seguridad en el consumo, cuando los defectos constructivos puedan representar un riesgo para los consumidores. El documento con el detalle con este oficio fue enviado a los correos de los parlamentarios. Una carta al diputado señor José Miguel Castro, por el cual informa que en compañía de la diputada señora Marlene Pérez sostuvieron una reunión con representantes del Comité de Vivienda Esperanza y Fe de la población Nuevo Horizonte del sector Llovilo de la comuna
de Coronel, región de Biobío, quienes le expusieron la compleja situación que enfrentan, en particular por el hecho de que, pese a cumplir los requisitos formales y llevar años organizados, sus proyectos habitacionales se encuentran paralizados debido a la falta de asignación de terrenos aptos y a la ausencia de avance administrativo en el marco de los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda. En atención a ello, solicita se evalúe y promuevan los mecanismos necesarios para avanzar en una solución concreta a las dificultades descritas. Un correo de la presidenta de la Junta de Vecinos número 16, Juan Cisterna de La Serena, señora Joana Sena, por el cual informa que la calle Las Palmeras, sector Las Pampas, paradero 12, sigue sin pavimentación y respuesta de las autoridades pese a conocerse el problema por años. Indica que las lluvias inhabilitan la vía, colapsan las cámaras de alcantarillado y generan malos olores. Además, el mal estado de las calles provoca que vehículos circulen a exceso de velocidad, poniendo en riesgo a los vecinos. Señala que el Servicio de Vivienda y Urbanismo Regional deriva la responsabilidad a las municipalidades y que existe un proyecto en el municipio en esta materia y solicita el apoyo de la Comisión para que se concrete tal proyecto debido al prolongado abandono del sector. Un oficio de la Municipalidad de Ancud por el cual se refiere a la aplicación del artículo 52 de la Ley General de Servicios Sanitarios de la Comuna. Aquí hay varios oficios, presidentes, que vienen en esa temática informando la aplicación del artículo 52. Voy a decir solamente el nombre de la municipalidad. La Municipalidad de Canela, la Municipalidad de Melipilla, la Municipalidad de Chañaral y la Municipalidad de Los Vilos. Un oficio del Ministerio de Vivienda por el cual informa las acciones y querellas deducidas por los directores de los servicios de vivienda y urbanización en cada región en virtud del artículo 5 de la Ley 21.633, desglosando solicitudes y gestiones, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley Presupuesto del Sector Público. Un oficio del Ministerio de Vivienda por el cual informa el estado de avance de las licitaciones y ejecución de los estudios de planificación urbana en cumplimiento de la Ley de Presupuestos. Un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales por el cual remite informe sobre la regularización de las ocupaciones en el borde costero de la región de Atacama, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Un oficio del Subsecretario de Bienes Nacionales por el cual informa la aplicación de la Ley 19.766 respecto de su cobertura y casos pendientes, así como la revisión de los casos archivados o denegado en cumplimiento de la glosa 4 de la Ley de Presupuesto. Un oficio del Subsecretario de Bienes Nacionales por el cual remite informe sobre el estado de regularización de bienes raíces acogidos a la Ley 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Un oficio de la Subsecretaría de Bienes Nacionales por el cual remite informe sobre concesiones de áridos, tanto las renovaciones como las concesiones nuevas, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Y acá hay una serie de oficios, presidentes, que informan, dando cumplimiento a la Ley de Presupuesto también, sobre el arriendo de terrenos u otros inmuebles que sirven de dependencia para el organismo, el servicio que informa. Es así como envían este antecedente la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría del Deporte, el Ministerio de las Culturas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Junta Aeronáutica Civil, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Y finalmente una nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante el cual comunica que la diputada Flor Weiser reemplazará al diputado Fernando Borges en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, doña Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Yo tengo una, señora secretaria, respecto al punto 13, que hay un correo de la presidenta de la Junta de Vecinos número 16, Juan Cisternas de La Serena, de la señora Joana Sena, donde plantea un problema con una pavimentación de una calle, Las Palmeras, en el sector La Pampa. Entonces dice que el Serviu regional debería responsabilidad de la municipalidad, no hay respuesta. Entonces oficiemos. Siento una cosita. Aquí dice también que hay un proyecto que estarían Sí. elaborando para solucionar este problema Exacto. en el municipio. Eso podríamos ver si es que es efectivo. Sí, por eso oficiemos al Serviu regional para que informe respecto a este proyecto y también a la Municipalidad de La Serena para que también nos haga saber de la existencia de este proyecto o no y con fecha de si existe este proyecto, de cuándo se podría poner en ejecución. ¿Les parece? Acordado.
Ofrezco la palabra en varios. Diputada Nullado. Presidente, yo quiero volver a reiterar el oficio que debiera nuevamente solicitarle a cada una de las diputadas y diputados, lo podamos hacer de la manera más completa tal vez, porque en el mes de mayo, en las conversaciones que sostuve con don Andrés Palma, que es el encargado de asentamientos precarios, el encargado nacional, él señalaba que a raíz de la situación de los contratos de arriendo, de los convenios que se han establecido, él decía que tenía algunas dificultades que se le habían generado con la DIPRES y la Contraloría, en los cuales debieran ellos dar respuesta para que aquellas familias que estaban en el periodo 2024 se les permitiera también esos pagos retroactivos. Por lo tanto, señalaba que se había logrado esa autorización el 12 de junio, pero posteriormente señalaba que la Contraloría les autorizó, pero ellos debieran responder unas observaciones para que posteriormente se pueda hacer llegar la aprobación oficialmente. En las conversaciones posteriores, agosto y a la fecha, él señala que todavía aquello está a la espera de esta resolución oficial de la Contraloría, lo cual está afectando a muchas familias, especialmente me lo han reclamado las dirigentes de los comités de Osorno, donde muchas de aquellas familias que esperaban transitoriamente el ser irse a vivir a su nueva vivienda, pero tienen la dificultad con los arrendatarios que ellos no les han pagado. Y por lo tanto muchos de ellos dicen, a nosotros nos acogieron de muy buena manera y somos hoy día los que no le estamos respondiendo con los pagos respectivos a cada uno de ellos. Por lo tanto, yo he tomado también algunas decisiones más de carácter personal y desde mi rol de fiscalizadora, de poder llamar a la Contralora General, la señora Dorothy Pérez, a su jefe de gabinete, y en los cuales ellas señalan que están a la espera de que el Ministerio de Vivienda, a través del programa de asentamientos precarios o desde el Ministerio, le pueden hacer llegar los oficios que en los cuales hicieron llegar las observaciones, y para tener esta resolución definitiva, la toma de razón de parte de la Contraloría. Porque durante toda esta semana las familias han frecuentado las oficinas del Servio en Osorno sin tener respuesta, están a la espera de diversas otras reuniones que se puedan suscitar, y ellos sienten que no hay respuesta en ningún lugar donde ellos han podido ir a solicitarla. En las conversaciones que se sostuvo con el CEREMI hace un mes atrás, ellos señalaban ya que era posible que durante este mes se pueda contar con aquella respuesta. Pero esta burocracia del Estado hoy día las tiene en las condiciones que están. Por lo tanto, sería importante el oficio dirigido al señor ministro, dirigido al encargado nacional de asentamientos precarios y de nuevo a la Contralora, para que ellos desde ya puedan dar término a esta toma de razón que hoy día no tan solo tiene afectado a aquellas familias que están en calidad de arrendatario y otros que ya se fueron de esas viviendas y que no se les ha pagado, pero esa misma situación fue expuesta en esta comisión por muchas dirigentes y familias que eran de Viña del Mar y otros lugares de diversas regiones. Así que eso, señor presidente, para que esta sea complementaria a lo que ya se ofició de parte de esta Secretaría de la Comisión. Así que quisiera agradecer aquello. Gracias. Presidente, a través suyo, diputado, una consulta. Nosotros oficiamos a la Contraloría pidiendo que le dé rapidez y que informe cómo está la tramitación de estas, me parece que son resoluciones que dicta el Ministerio de Vivienda para aprobar los gastos de que sean retroactivos los gastos de transitorios de movilidad de los campamentos, ¿no es cierto? Sí. Presidente, si es posible, esos ya fueron aprobados entre la DIPRE y la Contraloría. Lo que tenía que hacer llegar el Ministerio eran las observaciones que le había hecho llegar la Contraloría. Entonces están esperando de vuelta aquella información de parte del Ministerio a través del programa de asentamientos precarios,
y por eso es importante que además el oficio vaya al señor ministro y al encargado nacional de asentamientos precarios y por supuesto a la señora Contralora, porque la señora Contralora señala de que ella está a la espera también de que le entreguen esos antecedentes y el jefe de gabinete lo señalaba de igual manera. Entonces necesitan cuál fue el oficio conductor que hoy día ellos debieran responder a la brevedad. Que se subsanen las observaciones en el fondo. Exactamente. Perfecto. Ya. Diputada Karen Medina, diputada Flor Baise. Gracias, presidente. Saludar a toda la comisión. Quiero contar algo que pasó el día de ayer en mi distrito, en la comuna de Curanilahue. Durante la tarde se ejecutó un procedimiento de desalojo en el campamento Villa Las Torres, región de Biobío, estamos hablando, comuna de Curanilahue. Este asentamiento de carácter precario alberga más de 30 familias, incluyendo niños, personas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Este desalojo es uno de los proyectados por la empresa Arauco, que pretende desalojar a lo menos 40 campamentos, donde habitan más de 3.000 personas. Este operativo fue llevado a cabo por fuerzas especiales de carabineros, sin la presencia de la Delegación Presidencial Provincial de Arauco, ni del Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, ni de Servio, ni de ningún otro organismo competente en materia de protección social habitacional. Ello pese a que todos los pobladores han solicitado durante meses soluciones habitacionales y han sostenido reuniones con autoridades municipales, regionales, sin obtener respuestas concretas. La Ley 21.633, que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, contempla un tratamiento diferenciado para campamentos y asentamientos precarios, lo que exige evaluar al Estado medidas de resguardo de derechos antes de ejecutar un desalojo. En este caso, tratándose de un asentamiento de larga data y con población vulnerable, era exigible una coordinación intersectorial que no se produjo. Es por eso, presidente, que de acuerdo a la ley 21.633, quiero solicitar oficios para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que nos informe qué organismo solicitó o dispuso el desalojo y que se remita copia del acto administrativo o resolución judicial que lo ordenó. Que se precise si se coordinó con otros ministerios o servicios para resguardar a la población afectada, considerando su carácter de asentamiento precario. Que se detallen los protocolos aplicados para la protección de niños, personas mayores y grupos vulnerables durante el procedimiento. Solicito también, presidente, que se oficie a la Delegación Presidencial Regional de Biobío y la Delegación Provincial de Arauco, para que indiquen si tenían conocimiento previo del operativo y qué medidas adoptaron para atender a las familias afectadas. Que señalen si el campamento se encuentra inscrito en el Catastro Nacional de Campamentos y qué gestiones previas realizaron en virtud de esa condición. Que precisen si funcionarios de la delegación concurrieron al lugar y qué acciones concretas ejecutaron antes, durante y después del desalojo. Y solicito también oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Servio de Biobío, para que informen si el campamento está registrado en el Catastro Nacional, indicando la fecha en que se incorporó y qué diagnósticos han realizado con este campamento, que detallen las propuestas habitacionales o los planes ofrecidos a las familias y las gestiones con la empresa propietaria para una solución definitiva, que indiquen si se contempla una alternativa habitacional inmediata para las familias desalojadas. Que se oficie al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para que señalen si concurrió al lugar del desalojo y qué medidas de atención de emergencia se adoptó. Informen si participaron equipos especializados en infancia, de personas mayores o de discapacidad en este desalojo, para que detallen si se han realizado algún levantamiento de las necesidades sociales y habitacionales y qué acciones van a seguir. Y para que se oficie también al Ministerio de Salud para que señale si concurrió al lugar de desalojo y qué medidas de atención ante esta emergencia pudieron adoptar. Presidente, esta comuna de Curanilahue es una de las comunas que tiene más situación de tomas o de campamentos precarios y es una comuna que no tiene espacio de terrenos para poder avanzar en soluciones habitacionales. Por lo tanto, todas las medidas posibles de solución aquí avanzan entre el apoyo público y la empresa privada. Y esas conversaciones hoy día tampoco se están dando, por ende, hoy día el Estado debe hacerse cargo de estas personas, porque más allá de que sean ocupaciones ilegales, las personas o las familias no se pueden tirar a la calle. Y en ese sentido, solicito a la Comisión que pueda acordar todos estos oficios que estamos pidiendo de apoyo y de información. Gracias, presidente. Acordado. Acordado también el oficio de la diputada Nullao. Diputada Valls, luego diputado Zafiro y concluimos.
Sí, ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, tenía dos puntos. Uno es el caso del desalojo en la comuna de Curanilahue, que efectivamente, obviamente, todos los oficios que están ahí solicitados son muy importantes y efectivamente la coordinación institucional o interinstitucional estuvo absolutamente ausente. No estuvo el delegado presidencial, ni regional, ni provincial, al cual se le llamó en reiteradas oportunidades, según me informa el municipio, el alcalde, que sí estuvo, alcalde y concejales que sí estuvieron ahí dando la cara y buscando la forma de cómo hacer que la gravedad y la tensión que se produjo el día de ayer se pudiese bajar de alguna manera, logrando que hubiese un plazo a lo menos para sacar sus enseres o incluso desarmar las viviendas en la medida que de algunos, de que pudiesen recuperar algo, ventanas, techos, puertas, en fin, hacer que la destrucción con estas máquinas que llegaron ayer, que en primera instancia las retroexcavadoras fueron para hacer zanja y impedir el ingreso al sector como tal, pero sí la angustia era evidente con todo lo que ocurre en una situación de esa naturaleza y lo más que se pedía era lo menos resguardar algo de lo que es la infraestructura de las viviendas y, como digo, enseres, y no hubo a lo menos lo que vimos o lo que me pude informar yo, ninguna red de apoyo en todo lo que aquí se ha señalado de la salud, de cómo aplicar los protocolos más adecuados en un tema que viene de meses y casi años, diría yo, desde el punto de vista judicial. O sea, se actuó solo en lo jurídico y que, bueno, respetando el derecho a propiedad es un tema que se veía venir, pero que hay que hacerlo efectivamente de acuerdo a lo que corresponde en protocolos, en atención del momento, resguardando también la integridad sobre todo de los menores de edad, adultos mayores, personas con mucho más vulnerabilidad que en una situación así se ven mucho más afectadas. Entonces, es un tema no menor en cuanto a la ausencia del Estado en esto y dejar solo esto como una materia judicial y un problema entre privados. A mí me parece que ahí debieron haber estado presentes y haberse hecho cargo de esto que era inminente. El único que estuvo y dio la cara, insisto, fue el alcalde Luis Nagel y su consejo municipal, concejales. Un tema que evidentemente se tiene que también abordar desde la institucionalidad para que respondan en qué estaban cuando esto estaba ocurriendo, porque fueron absolutamente pasivos, no contestaron teléfono, mandaron a una funcionaria, al jefe de gabinete del delegado y la funcionaria que tuvo que estar ahí tratando de hacer algo respecto a todo lo que estaba ocurriendo, que la verdad no hubo mayor gestión respecto de las instituciones del Estado. Y segundo, presidente, preguntar, no sé si la comisión determinó algún plazo o si yo lo desconozco respecto a cuándo se va a continuar la discusión del proyecto de protección de ventanas y de los balcones o edificaciones de altura que provocó lo que ya vimos, nos sumamos todos, se fusionaron los proyectos, hubo harta atención comunicacional incluso, pero no ha habido la continuidad más allá de una sesión, entonces quisiera saber si hay algún acuerdo en esa materia y pedirle que podamos continuar con esa discusión de ese presupuesto, de ese proyecto, perdón, proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, en la sesión anterior estuvieron invitados distintas personas, faltan algunos invitados para después ponerlo en votación. Diputado Zafirio. Sí, presidente, gracias. Solo consultar, presidente, respecto al compromiso que había del Ministerio de enviarnos información respecto a los comités de Peñaflor que estuvieron presentes la semana pasada, si mal no recuerdo. Gracias. No sé si doña Janet nos puede informar, porque ella estaba en la sesión pasada. Perdón, presidente, no. Está después se no escuché lo que señaló. El diputado Zafirio está preguntando por el compromiso que se asumió en la sesión anterior respecto a la información de los comités de Peñaflor que expusieron en la sesión anterior. No sé si tiene información que nos haga llegar. Yo señalé en la misma sesión que después de la distrital porque tenía que requerir todos los antecedentes. Ya, perfecto. Me dicen que ya le mandamos la carpeta y se lo encargamos porque hay varios diputados que queremos también esa información. Muchas gracias. Lo último, siendo las 15:30, dentro de las facultades que me competen como presidente de la comisión, vamos a dejar los puntos varios para el final de la sesión en honor a los invitados que tenemos. ¿Ya? De ahora en adelante, ¿ya? Yo sé que el comité también quiere exponer, está apurado, entonces hemos tenido 30 minutos entre la cuenta y varios, entonces se adopta la decisión de que al final de cada sesión destinamos los últimos 15 minutos para puntos varios, ¿ya? Acordado también, a pesar de que es facultativo, sí, ya acordado.
Entonces, continuando con el orden de la tabla, vamos a recibir en audiencia representantes del Comité de Vivienda, luchadores y luchadoras de lo Hermida, para que expongan los graves problemas habitacionales que afectan a la población de Peñalolén y sus propuestas sobre la continuidad del plan de emergencia habitacional. Asisten la señora Daniela Caranza y el señor Santiago Castillo. Se encuentran presentes las señoras Tiara Pérez, Diana Sangüesa y don Luis Antileo. Hola. Perfecto. Bueno, ustedes saben cómo funciona la comisión. Doña Daniela, yo le ofrezco la palabra y usted ahí la administra dentro de la forma como van a exponer, ¿ya? De manera de darle continuidad a la discusión y al final yo voy a dar la palabra a los parlamentarios para las preguntas. Así que tiene la palabra doña Daniela. Bueno, honorables diputados, honorables diputadas, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Santiago Castillo, soy dirigente de la agrupación Luchadores de la Hormida. Hoy día venimos a hablarles sobre la crisis de la vivienda que estamos viviendo en nuestras poblaciones. Si me ayuda con la siguiente lámina, por favor. Nosotros venimos de una población de la comuna de Peñalolén, una población histórica que tiene una historia muy fuerte, que se ha formado por diferentes operaciones habitacionales a lo más de 50 años, partió con operaciones sitios, tomas de terreno, pero también en los años 90 se agregaron nuevos barrios de operaciones básicas. La siguiente lámina, por favor. Somos una población que está ubicada en Peñalolén, que concentra el déficit habitacional de la comuna, pero también concentra el déficit habitacional de Santiago de todo el sector oriente de Santiago. La siguiente lámina, por favor. Durante los últimos 10 años ha cambiado la fisionomía del problema de la vivienda en las poblaciones, especialmente, bueno, nosotros lo ponemos como un ejemplo el problema de vivienda que tenemos en La Hormida. Encontramos que ha crecido mucho el hacinamiento, ha crecido muchísimo el precio de los arriendos y ha emergido una nueva modalidad que ustedes ya conocerán, que es el subarriendo de piezas, ¿no es cierto?, que golpea especialmente a las familias jóvenes y a las familias de menores ingresos. Nosotros, producto de esta crisis de la vivienda, formamos parte de un ciclo, de un auge de organización de comités de vivienda durante los últimos 10 años, ¿no es cierto? Pero esta crisis que estamos viviendo se agudizó notablemente en el contexto del estallido social. Muchas de nuestras organizaciones participaron activamente del estallido social y en ese marco fuimos salvajemente reprimidos desde el 11 de noviembre en nuestra población. Se generó un conflicto del cual pudiéramos extender muchísimo tiempo con la comisaría del sector, pero para hablar en corto, se agudizó lo que ya era una crisis económica, se transformó en una crisis social. Y después vino la pandemia que nos golpeó muchísimo. La respuesta de nuestra población a la pandemia fue la organización comunitaria, se levantaron más de 16 ollas comunes, y cuando pudimos volver a reunirnos, intentamos un experimento que fue formar una mesa de gobernanza en nuestra población. Por favor, un poco más atrás. Un poquito más atrás. Más. Ahí. Lo que nosotros básicamente hicimos fue juntarnos las organizaciones del sector y decir, si es que nosotros no tomamos la posta del problema que existe, va a venir el Estado y nos va a intervenir como se intervino en la Legua, con una intervención mala, criminalizadora, que no tuvo resultado. Por tanto, nosotros tomamos la posta y lo que hicimos fue, primero, reunirnos como la gente de la población y después invitar a actores privados y actores públicos del sector. Formamos esta mesa al final del del segundo gobierno de Piñera, invitamos al Servio, al MIMBO, a la Seremi, al municipio, y de a poco fuimos cojando un plan que nos permitió en el 2022 avanzar en el diseño de un plan maestro territorial con el apoyo de la consultora Ardeu, que le entregamos a las autoridades en diciembre del 2022. Esta contemplaba 27 medidas que atendían tanto el problema del déficit de vivienda, pero también especialmente el déficit cualitativo de la vivienda, el deterioro del barrio, el deterioro de las casas, el deterioro de las plazas, de las sedes, digamos, y de nuestros espacios comunes. Empezamos muy bien con este gobierno, que recibió muy bien la propuesta, pero durante el 2023 esto se estancó y nos llevó a realizar diferentes movilizaciones. Por ejemplo, el 19 de octubre del 2023 instalamos un campamento en el Parque Balmaceda, en Providencia, en el contexto de la inauguración de los Juegos Panamericanos. Ese día en la mañana un periodista me dio el contacto de Evelyn Matei y tuve el gusto de despertarla a las 6:30 de la mañana contándole que estábamos instalando un campamento. Después empujamos con mucha fuerza este carro, y hoy día las propuestas que veníamos trabajando los últimos 3 o 4 años, el conjunto de las organizaciones sociales del sector con otras instituciones públicas, se viabilizó a través de la declaración de La Hormida como zona de interés público, lo que trajo como acto seguido que se firmara un convenio de colaboración entre el municipio de Peñalolén y la Seremi para aplicar la zona de interés público a través de un convenio social. Si me ayuda con la siguiente lámina.
gracias a esas gestiones, hoy día estamos realizando diferentes obras en la población lormida para atender entonces tanto el deterioro del barrio como el déficit cuantitativo de vivienda. Se está construyendo un centro comunitario de cuidados, se está por empezar el mejoramiento de 5 kilómetros de rutas peatonales, y hemos trabajado también durante los últimos 4 años distintas postulaciones de varios comités de mejoramiento de vivienda que han resultado bastante mal. Entonces, para nosotros era importante enfatizar que vemos una crisis en el programa de mejoramiento de vivienda en barrio, una crisis presupuestaria, pero también una crisis en la gestión y en la capacidad del Estado para subsanar estos problemas. Hoy día nuestro fuerte de trabajo está centrado en atender el déficit cuantitativo. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Daniela Ocaranza, yo soy dirigente de la agrupación Luchadoras de la Hermida y en este momento estoy representando a más de 1000 familias y personas que se organizan, ¿ya? Como les comentaba mi compañero Santiago, nosotros también, tanto el desarrollo cuantitativo lo vemos en el Plan Habitar y también el cualitativo y el cuantitativo. Y en este aspecto nosotros estamos impulsando 3 proyectos de vivienda. Uno que es Comunidad Pucará, que son 240 familias, Familia Pachamama, 44, y el proyecto Los Cerezos Quilín, que son 936 soluciones habitacionales. Actualmente, quiero comentarles, el proyecto Familia Pachamama está estancado porque hay ingresos que se están solicitando al Ministerio por aportes adicionales por las condiciones de los suelos, y en este momento hay un problema presupuestario importante. Este recorte que se hizo a varios ministerios de vivienda está afectándonos directamente a nosotros porque no pueden partir las obras. Obviamente las constructoras y las entidades patrocinantes requieren ese anticipo y no está en estos momentos. Entonces también eso para nosotros nos afecta directamente, quienes esperamos aproximadamente 18 o 15 años que este momento llegue, y aún con estos problemas de presupuesto no pueden comenzar, ¿ya? Acá, honorables diputados, hoy les solicito formalmente una inyección presupuestaria al Ministerio de Vivienda. Acá no somos solo los comités de Peñalolén, sino de Chile entero, donde están siendo postergados los inicios de obra, el pago de terrenos, que para nosotros es tremendamente importante porque es una gestión que no solo hace el Ministerio, sino nosotros como dirigentes buscamos suelo bien localizado, que cumpla con las condiciones, que se ajuste al plan regulador, a las normas urbanísticas para desarrollar un proyecto de vivienda. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos en este caso al Ministerio es buena, o sea, no es un proyecto que no tenga condiciones, ¿ya? Eso es por una parte. Y el segundo, uno de los terceros puntos que venimos a plantear es también acogernos a la solicitud que hizo el Ministerio de Vivienda, es que se extienda el plan de emergencia habitacional. Nosotros entendemos que actualmente la crisis de vivienda se ha agudizado por el tema, justamente lo hablaron los anteriores diputados, el tema de los desalojos, el tema de los campamentos, aún sigue siendo un tema crítico porque no se ha podido avanzar con eso y se agudiza aún más la cifra que hay. En Chile, este déficit habitacional histórico son más de 650.000 viviendas faltantes, que afecta a 2.200.000 personas. Esto no son solo números, son niños que crecen en estos espacios, con piezas entre generaciones, mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Y porque no tienen un lugar donde empezar, de nuevo. El plan de emergencia fue una respuesta concreta a esta crisis, pero hoy es su fecha de término y amenaza con dejarnos en medio camino. Apenas 3 años este plan ha permitido entregar más de 50.000 viviendas y dejar en construcción más de 133.000. No solo son casas, son barrios con equipamiento, integración social y acceso a servicios. El 80% que componen estos beneficios son mujeres y jefas de hogar. Se ha priorizado suelo en zonas con alta demanda y se ha reducido tiempo de tramitación gracias al plan de emergencia habitacional. Si el 2026 este plan termina, perderemos varias cosas. La gestión de terreno que hemos desarrollado, proyectos que están en carpeta y que no se podrán ejecutar, y la coordinación interinstitucional que ha permitido avanzar con rapidez. Esto también viene con los temas de las DOM, que ha sido un poco más rápido, que en verdad ha permitido que se acorte el plazo, a pesar que hablamos de 11, 12 o 13 años, en algunos casos estamos llegando a proyectos que lo estamos desarrollando en 3.
Y eso con una alta gestión que se ha hecho involucrando a todos los actores, tanto los dirigentes, el Ministerio de Vivienda, los municipios, así que todos son muy relevantes en este acto. Em, Entonces, solicito a ustedes como diputados, quienes representan a la gente de todo Chile, prorrogar la vigencia de la ley 21.450, el plan de emergencia habitacional, hasta lo menos el 2028, establecer una segunda fase con metas regionales más ambiciosas y con participación ciudadana en el seguimiento, y fortalecer el banco de suelos y asegurar que cada proyecto incluya un equipamiento comunitario. Muchas gracias. A forma de conclusión, solo queremos decirle que hoy día nuestra sensación como dirigentes y dirigentes sociales es que la crisis de la vivienda se está agravando. Por tanto, consideramos que la acción coordinada de los diferentes actores y actrices que intervenimos en este problema es súper necesario. A diferencia de otros problemas que vemos en nuestro país, creemos que se han construido consensos significativos en torno a la vivienda y hoy día solamente deberíamos de tratar de acelerarlas. Por eso, como hemos dicho, consideramos que es fundamental la posibilidad de que se discuta una inyección presupuestaria para el Ministerio de Vivienda, especialmente para la construcción en nuevos terrenos, y por otra parte se prolongue el plan habitacional de emergencia. Y por último, me gustaría concluir que consideramos una excelente noticia el trabajo que ha hecho en la Comisión de Vivienda respecto a la modificación del artículo 72 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que consagra la creación de zonas de interés público, que en cierta medida esta modificación reconoce el trabajo que estamos realizando diferentes organizaciones de vecinos y vecinas desde las poblaciones, y consideramos que debería ser un punto de acuerdo de las distintas fuerzas políticas. Por último, y con esto sí finalizamos, creemos que el problema presupuestario que arrastra el Ministerio de Vivienda, de no solucionarse, va a mermar la capacidad del próximo gobierno y de desarrollar cualquier línea programática, independiente de quién gobierne. Hoy día el Estado está llevando sus capacidades de producción de vivienda al máximo, y no solo el Estado, las diferentes organizaciones, incluso el sector privado. Por tanto, nos parece complicado esto de las promesas programáticas de construir 400.000 viviendas en 4 años, puede ser difícil. Hoy día ya estamos al límite y sin más plata el carro ya no anda. Gracias. Muchas gracias a Santiago Garrido y Daniela Ocaranza. Además se ajustaron al tiempo así, pero exacto. No siempre pasa acá. Así que les agradecemos mucho. Voy a ofrecer la palabra a diputados o diputadas, si es que hay comentarios o consultas. Si no hay, yo tomo la palabra, porque tengo una. No, yo conozco, por ser parte del distrito o por ser yo diputado de Peñalolén, el trabajo que realiza los luchadores y luchadoras de la hormiga. Quizá el resto de mis colegas no lo conocen, pero es una organización que tiene un trabajo muy, muy intenso en la comuna y que trabaja eh, muy codo a codo con las distintas institucionalidades de la vivienda, con el ministro de la Vivienda, ¿no es cierto?, con el ministro Monte y con el ministerio en general, en algunos eventos incluso muy, muy relevantes que se han hecho en Peñalolén, relacionados con el plan estos de mejoramiento y de transformación en La Hormiga, como un lugar realmente importante y emblemático, no solo de Peñalolén, sino de la ciudad. Pero con el Ministerio de Vivienda, con la Municipalidad de Peñalolén, creo que es un ejemplo bien particular y bien destacado de trabajo transversal entre las organizaciones de pobladores, los comités de vivienda y la institucionalidad, tanto acá como el Ejecutivo. Yo quiero comentar solamente en razón a lo que se ha dicho, que es una preocupación de esta comisión también el tema del plan de emergencia habitacional y el prolongarlo en el tiempo. Y nosotros lo conversamos acá con el ministro, estuvo acá hace un mes o una cosa así, y le planteamos la preocupación de esta comisión. Es una preocupación transversal. Esta es una comisión que en general tenemos alta coincidencia más allá de las posiciones políticas de cada uno, en que el tema de la vivienda es un tema prioritario y como comisión tratamos de empujarlo fuertemente. Le planteamos al ministro y el ministro en ese momento se comprometió, y esto ya se concretó, presentar un proyecto que entró por el Senado. El proyecto está en el Senado, lo que hace es efectivamente prorrogar el plan de emergencia habitacional, me parece que por 4 años, 4 años. Por lo tanto, nosotros creemos que es una buena noticia y esperamos realmente que en el Senado esto avance rápido. Esto tiene una fecha en que tiene que estar completado,
para que no se interrumpan los programas. Y yo creo, me atrevo a decir que en general acá en la Cámara de Diputadas y Diputados va a haber un amplio respaldo y transversal, porque independiente de cuál sea el próximo gobierno, creo que en todos hay acá un interés por lo menos de avanzar con la respuesta a la vivienda. Nosotros somos además testigos muchas veces, peleamos harto con el Ejecutivo, tengo que decirlo, porque somos testigos muchas veces de las dificultades que hay, la lentitud, sabemos del esfuerzo del Ejecutivo también, y sabemos que hay un esfuerzo importante ahora de la gente del Ministerio, del Serviu, de las distintas regiones, pero también de las lentitudes que se producen y la desesperación de las familias que a veces esperan, como dicen ustedes, 8, 10, 14 y hemos encontrado incluso más años esperando una vivienda. Y respecto al presupuesto, yo creo que nosotros podemos como comisión, me atrevo a decir, buscar alguna forma de hacerle saber al Ejecutivo la necesidad que hay que efectivamente el presupuesto de vivienda sea un presupuesto que se incremente sobre todo en lo que hace a compra de suelos, que sabemos que es un problema grande, es caro además, sabemos que hay situaciones complejas de especulación, etcétera, pero creo que es una preocupación que tenemos todos de las distintas regiones. Acá hay diputadas y diputados de regiones muy diversas y permanentemente han planteado exactamente los temas que ustedes han mencionado. Es decir, el problema de ampliar el plan de emergencia habitacional y la necesidad de aumentar también el presupuesto. Así que yo creo que como comisión tendemos coincidencia al respecto. Lo digo sin atreverme a representarlo a todos, pero son temas que permanentemente hemos planteado también acá, ¿no? No sé si. Diputada Nullao. Presidente, yo quiero valorar la exposición. Me perdí una parte de aquella porque tenía que ir a una comisión mixta de la Comisión de Obras Públicas al Senado. Así que me perdí gran parte de esa comisión, pero igual hemos sentido que las luchadoras y luchadores de Lo Hermida han trabajado arduamente, tienen una hoja de ruta clara, por lo tanto se sabe hacia dónde va y la propuesta que nos han señalado también obedece a que esta comisión pudiera tener en consideraciones, desde ya lo analizamos con el ministro en su compromiso de él con este proyecto que está en el Senado, pero también la preocupación del ministro muy particularmente tiene que ver que efectivamente todavía faltan muchas viviendas que no se van a construir. Y en eso usted señalan efectivamente que se pudo avanzar. Yo me imagino que habría habido algún porcentaje también importante con ustedes. Falta una cantidad que yo creo que es el gran desafío. Y para nosotros también le hemos solicitado al presidente tener la posibilidad de poder conocer el presupuesto que está definiéndose desde el Ministerio para el 2026 y por lo tanto también ahí pudiéramos conocer la situación tal vez de los compromisos de Lo Hermida, tal vez de otros comités que han trabajado mucho y que van a quedar también en este presupuesto para el otro año. De igual manera, el señor ministro señalaba de que es importante y esta comisión lo ha abordado a raíz de lo que señaló el presidente Tomás Hirsch en las conversaciones y en las reuniones que sostuvo con muchas dirigentes y dirigentes de todo Chile, donde igual nos solicitan mayor presupuesto para mejorar vivienda. Así que igual ahí tenemos una brecha más o menos compleja. Y la lucha que llevamos también para poder reintegrar y tener recursos para los arriendos, que hoy día hay muchas familias que están a la espera. Entonces, es también el compromiso de esta comisión que estos recursos pudieran estar y que se le dé respuesta a ustedes. Efectivamente, el fortalecer, como dicen ustedes, un banco de suelo, incluir también aquellos equipamientos comunitarios, eso es fundamental y lo han señalado también todos los comités para poder desarrollar su familia en esos espacios en los cuales muchos se tienen que trasladar. Efectivamente, el ministro, a raíz del plan de emergencia, se pudieron acortar algunos plazos, pero también hubieron proyectos de esta comisión en los cuales también se señala que ojalá en los siguientes tiempos que vienen también debieran permitirnos seguir avanzando. Efectivamente, como señalaban ustedes, las, las familias, las comunidades tienen la posibilidad de tener una vivienda nueva, pero también el Estado con esos recursos que no son tan suficientes, porque pudiera disponerse de muchos más,
y como la vivienda todavía sigue siendo un desafío que se transforma en un derecho, por lo tanto no la tenemos garantizada, pero al mismo tiempo también las empresas y muchos de aquellos, obviamente que también en esto tienen sus fuentes laborales, porque es la empresa privada la que construye, no está construyendo el Estado. Así que yo creo que debe haber una mirada muy, tal vez con la disposición de todas las visiones de todos los sectores políticos para seguir avanzando y en particular lo que ustedes nos están planteando y así hemos escuchado a diversos comités y así también nos han dicho en nuestros respectivos distritos las diversas organizaciones de vivienda. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Emilia Nullao. Si no hay otras palabras, le agradecemos a ustedes, a luchadores y luchadoras de la hormiga, por haber venido. Eh, yo también refuerzo lo que ha dicho la diputada. El tema de mejoramiento, el programa de mejoramiento es un tema muy relevante. Yo sé que la lucha muchas veces se centra en el tema de los comités de vivienda por vivienda, pero el tema de los programas de mejoramiento es un tema que nos preocupa mucho. Hemos estado varios en un encuentro grande con dirigentes, sobre todo de los programas de mejoramiento, y es un problema grave. Sobre todo yo sé que en la hormiga está el tema del asbesto, hay mucha demora en algunos de esos programas que nos parece que son muy, muy relevantes hoy día. Así que por nuestra parte agradecerle y darle la palabra para cerrar, por supuesto. Muchas gracias. Solamente me gustaría acotar que para nosotros esta idea que ha generado el Ministerio de Vivienda de crear zonas de interés público, que básicamente lo que intenta hacer son planes maestros territoriales, que en vez de que vayamos desarrollando un proyecto a uno, se haga una planificación, ¿no?, acerca de cómo va a ser el desarrollo de nuestros barrios, nos parece que es clave para enfrentar no solo problemas habitacionales propiamente tales, sino para los problemas sociales que afectan a nuestra población, que en realidad es lo fundamental. Hoy día nosotros consideramos que la lucha por la vivienda, por el mejoramiento y por el acceso a la vivienda brinda una luz de esperanza en familias que están profundamente desesperanzadas. Vivimos en un barrio en donde el narcotráfico ha avanzado con mucha fuerza, donde el abandono de los espacios públicos y del Estado en general ha avanzado con mucha fuerza, donde la adicción a las drogas permea a todas las familias y con consumos de adultas mayores, de mujeres, donde se ha ido complejizando esa realidad social. No quiero alargarme, pero lo que quiero decirles es que nuestra comunidad se está deteriorando y se está desangrando literalmente muchas veces. Entonces, para nosotros el avance en este tipo de cosas nos parece fundamental, no solo para obtener soluciones concretas, sino para decirle a la gente que hay esperanza de que vivamos un poquito mejor. Para nosotros es fundamental participar activamente. Nosotros fuimos parte en que podemos decir la creación de una política pública que el Plan Hábitat Lo Hermida, que buscó varias cosas que a nosotros como población, a diferencia de muchos que quieren escapar de la población, al contrario, nosotros queremos recuperarla. Y yo creo que parte de eso fundamental es que nosotros podamos incidir en las cosas que van a suceder en nuestras poblaciones, no a diferencia cuando intervienen sin saber qué es lo que requiere. Así que igual agradecemos totalmente este espacio. Nosotros llevamos el mensaje a nuestras familias y piensen que el plan de emergencia no somos solo Peñalolén, sino todo Chile. Y esto también va a brindar, también pensándolo en un tema económico, más empleo. O sea, sabemos que está complejo ese proceso y que esto también viene a solucionar parte de eso. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Ha pedido la palabra el diputado Juan Fuenzalida. Sí, que comparto mucho lo que plantea don Santiago y contarle que lo que usted plantea ya lo revisamos en un proyecto de ley que hoy día está en el Senado, que es el proyecto de ley de modernización y modificación de las normas de planificación territorial, que son los famosos planes reguladores, tanto comunales como provinciales, ¿ya? Y regionales. Y aprobamos varias normas que van en ese sentido, justamente para poder construir ciudades y no solamente núcleos pequeños, como usted lo plantea. Así que le cuento eso para que pueda revisar también en la página cómo va este proyecto. Nosotros se lo pedimos al ministerio, una minuta, así que a través del diputado Hirsch después se la podemos hacer llegar para que tome conocimiento de las normas que se están modificando también, dado que usted ha manifestado el interés respecto a ese punto que me parece muy importante. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Y le
traspaso la presidencia a usted, por supuesto, agradeciéndole a las luchadoras y los luchadores. Suspendemos 2 minutitos para despedirnos. Entonces, suspendemos. Continuando con la presente sesión, se continúa con la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que moderniza el artículo 13 del decreto de ley número 1939 del año 1977 del Ministerio de Tierras y Colonización, actual Ministerio de Bienes Nacionales, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado correspondiente al boletín número 17.581-14. Están invitados el contraalmirante señor Nelson Saavedra Nostroza y el capitán de navío litoral señor Hernán Zamorano Portilla. Eso significa LT, ¿no es cierto? Litoral, ya, perfecto. Don Nelson tiene la palabra. Muchas gracias primero por asistir y poder exponer en esta comisión respecto de esta modificación que se está haciendo en el artículo 13. Así que le ofrezco la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, y a los honorables integrantes de esta comisión. Agradecemos también la invitación que se nos extendió para poder entregar nuestra opinión respecto al proyecto de ley que moderniza el artículo número 13 del decreto ley número 1939 del año 1977. En relación a lo anterior, les quiero indicar a los honorables diputados y diputadas que, conforme a lo establecido en el DFL número 340 del año de 1960 sobre concesiones marítimas, es facultad privativa del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, conceder el uso particular en cualquier forma de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una franja de 80 metros de ancho, medido desde la línea de más alta marea de la costa del litoral, como asimismo la concesión de rocas, fondo de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahías, y también las concesiones en ríos o lagos que sean navegables por buques de más de 100 toneladas, o en los que no siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales en la extensión en que están afectadas por las mareas, de las playas de unos y otros y de los terrenos fiscales riberanos hasta una distancia de hasta 80 metros medidos desde donde comienza la ribera. Que por su parte el DFL número 292 del año 1953, que es la ley orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, conocida como Directemar, establece en su artículo 3º, entre otras obligaciones, que corresponde a la Dirección General ejercer la fiscalización y control de las playas y de los terrenos fiscales de playas colindantes, con estas en el mar, ríos y lagos, de las rocas, del fondo de mar y porciones de agua dentro de las bahías, ríos y lagos y a lo largo de las costas del litoral y de las islas, cuyo control y fiscalización otorgan las leyes del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. En relación al proyecto de ley en comento, puedo manifestar a ustedes que, sin perjuicio de que la autoridad marítima no le corresponde participar en el proceso de fijación de accesos a los bienes nacionales de uso público, cuando existen terrenos particulares que colindan con los mismos por tratarse de acciones que son ejercidas sobre terrenos que no son fiscales y que por ende no se encuentran sometidos a la administración del Ministerio de Defensa Nacional, puedo señalar que se estima que la modernización del artículo número 13 del decreto ley 1939 complementa y perfecciona el actual procedimiento para la determinación, mantención en el tiempo y fiscalización de los accesos a los bienes nacionales de uso público, toda vez que amplía su ámbito de aplicación al incluir las lagunas, actualiza la norma a la institucionalidad vigente al considerar a los delegados presenciales, agrega además nuevas finalidades para disponer los accesos como son la recreación, las actividades deportivas y de investigación, e incluye finalmente la competencia de los jueces en policía local, como asimismo establece la imposibilidad de fijar accesos a través de áreas protegidas conforme a la ley número 21.600 o de recintos militares. Conforme a lo anteriormente señalado, no existen observaciones por parte de la Armada de Chile. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, contraalmirante. No sé si algún diputado tiene alguna consulta. Yo quería consultarle, ustedes otorgan las concesiones marítimas, en el fondo, respecto a las playas. ¿No chocan la propuesta del Ministerio respecto del acceso hacia la playa versus la concesión marítima que ustedes entregan? Porque acá lo que se está haciendo también es ampliar la norma respecto de investigaciones científicas también, ¿ya? Entonces, cuando expuso la persona de... ¿ah? No, cuando... Sí, él y el representante del SEASA, ¿ya? Planteó el tema en algún momento de las concesiones. Entonces me gustaría saber si existe alguna colusión de derechos respecto de lo que se plantea en este proyecto versus la administración que ustedes realizan respecto al litoral. Bueno, señor presidente, con respecto a la consulta, nosotros como autoridad marítima, que estamos en todo el borde costero, somos los que tramitamos las concesiones marítimas. Finalmente es la Subsecretaría para la Fuerza Armada quien firma los decretos y se renuevan y las controlamos con nuestros capitanes de puerto. Vemos solamente el área de lo que le corresponde a la administración del Ministerio de Defensa Nacional, es decir, lo que son los terrenos fiscales. Si son particulares es donde esta medida, el artículo número 13, creo que viene a potenciar la fiscalización y finalmente que los delegados puedan optar con los jueces y tomar una norma para que aquellos que no quieran dar la oportunidad a todo chileno de poder llegar al mar, creo que es una muy buena medida y amplía también a las lagunas. Así que son dos cosas diferentes, señor presidente, desde el punto de vista de los terrenos fiscales de los particulares. Esta norma aplica a los terrenos particulares. No sé si es que le respondo a su pregunta. Muchas gracias, contraalmirante. No sé si algún diputado o diputada. Bueno, le quiero agradecer el poder exponer respecto a este tema. Nos estaría faltando el Ministerio de Desarrollo Social, que alguien solicita. Y el Ministerio de Vivienda, para poder proceder a la votación. Entonces le quiero agradecer y liberarlos también y agradecer su tiempo de que pudiesen venir a informar desde la perspectiva de las competencias que ustedes tienen respecto a este proyecto. Así que muchas gracias. Solamente igual agradecerle, pero si nos pueden compartir su exposición. Perfecto. Se nos pueden hacer llegar. Entonces, si nos puede hacer llegar la Se lo voy a presentación. llegar a la Secretaría. Muchas gracias. Ya. Ya lo enviaron al WhatsApp. Entonces vamos a suspender por 2 minutos para poder... Está bien. Que las Fuerzas Armadas siempre responden a tiempo. Vamos a suspender 2 minutos para poder despedirnos y empezamos después. Seguimos de acuerdo con la tabla respecto del proyecto de ley Boletín 17581-14. Están invitados el señor Luis Sepúlveda Reyes, abogado asesor legislativo del Ministerio de Bienes Nacionales, junto al abogado de la edición jurídica de la cartera, señor Luis Tapia Villalobos, quienes vienen a exponer respecto de la presentación que se hizo la semana anterior de parte de otro invitado, y le ofrezco la palabra a don Luis Felipe, y agradecido de que pudiesen venir y aceptar la invitación, ya que en la sesión anterior no pudimos, no alcanzamos a ver el tema que usted quiere plantear, así que le ofrezco la palabra. No, muchas gracias a usted, presidente, por darnos la oportunidad de venir a exponer y clarificar algunos puntos que consideramos relevantes respecto a la presentación del profesor Sanz. Voy a compartir una presentación.
Un segundo. Bueno, como señalaba, nuestra idea es clarificarlo en forma breve y sintética algunos puntos que queríamos clarificar respecto a la presentación del profesor Sanz y que dicen relación, bueno, el profesor Sanz principalmente se centró en el artículo 3 en particular, sobre su constitucionalidad y sobre eventuales ambigüedades que tenía. Sin embargo, a nuestro entender, aunque su interpretación es legítima, por cierto, se centra principalmente en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1996, desconociendo una larga jurisprudencia que se ha ido desarrollando respecto a este tema y que precisa y releva la importancia de esta facultad consagrada en el artículo 13. Ahora bien, hay elementos que hay consenso, digamos, en lo que él planteaba, y me parece que podría aventurarme a decir que hay consenso en general respecto a ciertas medidas que trae el proyecto de ley. Una es la facultad de otorgar a los jueces de policía local la facultad de apertura. Actualmente solamente pueden sancionar una multa, pero no está claro, digamos, cuál es la autoridad que debe aperturar un acceso fijado una vez que es obstaculizado o cerrado. Hay cierto ámbito ambiguo, digamos, en este punto, donde se ha visto autoridades políticas abrir acceso en condiciones de que diese ser una autoridad judicial a través de un procedimiento, digamos, contradictorio. Otro punto que coincidimos con el profesor Sanz es que el acceso tiene en virtud, digamos, a cuerpos de agua tanto naturales como artificiales. Ahí discrepamos en otro punto, pero en particular respecto a la naturaleza de los cuerpos de agua coincidimos, y por lo mismo el profesor Sanz mencionaba a Colbún como un ejemplo de un cuerpo de agua artificial que genera playa y que, por cierto, son bienes nacionales de uso público. Centrándonos en ciertos puntos que queríamos aclarar, son cuatro. Para el primero, me gustaría darle la palabra a Luis Tapia, abogado de la División Jurídica, para que nos exponga principalmente ese punto, digamos, que es un poco complejo de dilucidar, digamos, la diferencia entre dominio público, dominio privado y un bien nacional de uso público. Muchas gracias, Luis Felipe. Señor presidente, gusto saludarlo y por su intermedio a esta honorable comisión. Sí, la verdad que es de nuestro interés clarificar desde el punto de vista de lo que el Ministerio de Bienes Nacionales considera una diferencia necesaria respecto de los conceptos dominio público, dominio privado y bienes nacionales de uso público, que pudiesen parecerse o diferenciarse mucho, pero en realidad es necesario establecer la normativa que los regula. Desde un punto de vista general, dominio público, que es lo que nos importa en primera etapa, ¿no?, consiste en aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas. Y entre eso está la alta mar, como lo define el artículo 585 del Código Civil, pero también está el aire, por ejemplo, ¿no?, el oxígeno. Además de esos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, por lo tanto son bienes de dominio público, están los bienes nacionales que pertenecen a la nación, y cuando ese uso además le pertenece a todos los habitantes de la nación, están los bienes nacionales de uso público. Y entre los bienes nacionales de uso público están las playas, las calles, las plazas, las rutas, los caminos internacionales, etcétera, los cauces. Y la diferencia fundamental respecto de este bien nacional de uso público es que está absolutamente definido. Y por lo tanto, el actual artículo 13 de nuestro decreto ley establece como finalidad de la fijación de accesos el acceder a una playa, que es un bien nacional de uso público. Y eso está así considerado, además en el artículo 19, número 23 de la Constitución, que establece, ¿cierto?, que se puede adquirir el dominio de cualquier clase de bienes, salvo de aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o aquellos que son de dominio de la nación, es decir, los bienes nacionales de uso público, entre ellos. Y existe otra categoría de bienes que es el dominio privado.
Y el dominio privado está asociado fundamentalmente a aquellos que pueden ser apropiables, es decir, aquellos por los cuales yo puedo adquirir el dominio. A contrario sensu, los bienes de dominio público no pueden ser adquiridos en una compraventa ni por prescripción, no son embargables, no tienen esa consideración porque están fuera del comercio humano. Los bienes de dominio privado, por supuesto que pueden adquirir esa categoría. Y entre los bienes de dominio privado, aunque pareciera difícil de entender de repente, están los bienes fiscales. El Estado, que actúa en la vida jurídica a través del fisco, es dueño de inmuebles que están regulados por la normativa general. Es decir, en el dominio privado están los bienes de fiscales y los bienes de cualquier propietario en particular. Por lo tanto, cuando se hace la distinción del dominio privado en el Código de Aguas, que establece que los lagos navegables por buques de más de 100 toneladas, que no son navegables por buques de más de 100 toneladas, pertenecen al dominio privado, lo que está diciendo en estricto rigor es que es posible apropiarse de ellos, ya sea el Estado, a través del fisco, o de los propios particulares a través de un modo de adquirir que se llama la accesión. A contrario sensu, insisto, los bienes de dominio público, como los cauces, las playas u otros bienes, no pueden adquirirse bajo ningún punto de vista. Entonces, esta distinción es fundamental para establecer si en una laguna que no es navegable por buques de más de 100 toneladas, existen playas. La existencia de playas en sí misma ya constituye un bien nacional de uso público y por lo tanto, al existir ese bien nacional de uso público, obliga el ejercicio de una garantía, que en este caso es un derecho, a poder acceder a ellos. Por lo tanto, vamos a entrar en la lógica, por supuesto, de que también, a propósito de este proyecto de ley, las aguas son bienes nacionales de uso público. No lo decimos nosotros, lo dice el artículo 5 del Código de Aguas. Las aguas en cualquiera de sus estados, sólido, líquido, gaseoso, son bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, en esta lógica, el acceso al agua, a propósito de lo que está estableciendo este proyecto de ley, también es un derecho que podría generar la fijación de un acceso. Entonces, queríamos, fundamentalmente, para poder entrar en estas diferenciaciones que son a veces complejas, en estas definiciones, poder establecer esto para que la Comisión pudiese también entender cuál es el punto de vista respecto de la calificación de dominio público, que es muy importante, pero desde la lógica que son entre aquellos bienes de dominio público, están los bienes nacionales de uso público, de los cuales están las playas y las aguas, dos aspectos que este proyecto de ley regula expresamente o que pretende, por supuesto, a través de esta solicitud, de este proyecto que se está tramitando, que puedan ser considerados como posibles derechos para poder acceder a todos los ciudadanos y a todos los habitantes de la nación. Otro punto señalado por el profesor Sanz era la forma en que se resolvían, digamos, los conflictos una vez fijados los accesos. Como ya hicimos en otra presentación, los accesos se pueden realizar de mutuo acuerdo con los propietarios. Un tercio de los accesos fijados son por mutuo acuerdo de los propietarios o a través prudencialmente por la autoridad, procurando evitar el menor daño posible. Lo que se concretiza en forma muy sencilla en que las vías de acceso generalmente se ubican en los del linde con la intención de no fragmentar las propiedades o en la posición o la ubicación que el propietario, digamos, le sea más cómodo. En ese sentido, acto seguido, en caso de que se fije por la autoridad, existe la posibilidad de reclamar ante los tribunales de justicia, unos juzgados de letra competentes, para, digamos, reclamar la fundamentación de la debida fijación. El profesor manifestaba que en particular ese elemento era confuso en el sentido de que al estar la mayoría de los accesos fijados, digamos, en zonas rurales, los jueces de letra pues eventualmente no tendrían las capacidades para resolver problemas de esta magnitud. A nuestro entender, digamos, esa es la forma en que se resuelven los problemas jurídicos en un Estado de Derecho. Por otro lado también, no solo los tribunales de primera instancia han conocido de reclamaciones, sino que Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema y el propio Tribunal Constitucional. Por otro lado, hablaba de los fines. El profesor Sanz coincidió en incorporar turismo y recreación en la medida que lo entendía subsumido en turismo. No obstante, investigación científica, porque él señalaba que aumentaba una ambigüedad y que eventualmente podría usarse para instalar centros de estudio.
A ese, digamos, argumento nos gustaría señalar que los fines de la norma es acotado. Busca un acceso que procure el menor menoscabo a los propietarios y por ende no está pensada para la construcción de un centro de estudio o para infraestructura de turismo o de deporte. Si alguien quisiera hacer un centro de estudio o una infraestructura de turismo, a través de no podría hacerlo a través de este artículo y por cierto tendría que seguir otro camino, obtener una concesión marítima, tener la propiedad del inmueble en sí y obtener una serie de permisos de la DOM, del Servicio Impuesto, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental eventualmente, cosa que no está considerada en este proyecto de ley, ni con nuestras indicaciones, ni digamos en la actual normativa vigente. Respecto a investigación, en el fondo va a servir para que los científicos puedan tomar muestras o calcular registros, no para construcción de un centro de estudio, sino que para algo mucho más acotado. Por último, señalaba o preguntaba más bien por cuál es la importancia de incorporar áreas protegidas y los recintos militares como exclusión a la posibilidad de fijar acceso a través de ellos. Bueno, recintos militares tiene una justificación quizá obvia de seguridad nacional y también de seguridad de las personas. Los recintos militares a veces son polígonos de tiro o se ocupan para probar determinada artillería. Entonces, eventualmente, aunque es difícil, las Fuerzas Armadas son súper responsables, pero también lo vemos, digamos, que como una posibilidad de seguridad nacional y también la seguridad de las personas. Y las áreas protegidas, porque las áreas protegidas tienen su propia reglamentación. Todos los planes de manejo de las áreas protegidas, ya sean privadas o del Estado, tienen que tener un plan de manejo que zonifique el área protegida en zonas de investigación, zonas de conservación y zonas de acceso público. Esa es la vía, digamos, para que en una área protegida se acceda a los bienes nacionales de uso público y en general a la naturaleza, y no, digamos, el artículo 13. Eso tiene por finalidad porque eventualmente haya una lago o laguna que por determinadas condiciones ecológicas, por ejemplo, una área virgen, no se deba acceder bajo ninguna circunstancia, digamos. Entonces esos son los dos motivos para incluir o excluir, digamos, que se puedan fijar acceso a través de áreas protegidas y de recintos militares. Con esto nos gustaría, no hubo un problema en la diapositiva, pero nos gustaría concluir nuestra presentación porque siguiendo la interpretación del profesor Sanz, existirían en Chile playas privadas, en el sentido de que la norma no sería aplicable a lagunas no navegables por buques de más de 100 toneladas. La Contraloría ha manifestado ya que al no distinguir la norma respecto a este punto, ese elemento no es esencial para la fijación de acceso, sí para otros elementos, como por ejemplo concesiones marítimas. Pero una playa en sí es un bien nacional de uso público por sí mismo. Por eso, contrario a lo, digamos, a lo planteado por el profesor, y tal como dice la norma y nuestro proyecto que busca ratificar eso, en Chile las playas son públicas y son accesibles para todos los ciudadanos. Y un segundo punto que nos gustaría concluir, que él señalaba que la ambigüedad de la norma causaba conflictividad en la sociedad. A nuestro entender, la inacción del Estado es lo que genera conflictividad. La mejor forma de que los propietarios colindantes no reciban, digamos, denuncias por acceso o gente no entre sin permiso a su casa, como ocurre habitualmente y que evidentemente no es correcto, es que existan accesos oficiales fijados por el Estado, que sean conocidos por el público y que permitan y garanticen el acceso a los bienes nacionales de uso público. Para terminar, y muy brevemente, haciendo un repaso de las indicaciones del proyecto de ley y de las modificaciones presentadas por el proyecto de ley, nos gustaría circunscribir cada una de ellas en lo que busca, digamos. Una primera ítem es dar más certeza jurídica a la norma. Es verdad que hay ciertos puntos ambiguos, pero que dicen relación con otro elemento, más que por la fijación, porque ciertos elementos, autoridades que no tienen la competencia específicamente descrita. El proyecto de ley establece expresamente que los jueces de policía local serán los encargados de sancionar un eventual cierre y ordenar la apertura en caso de un acceso fijado. Se establecen fines para la fijación de acceso,
Los fines, aunque ampliamos los fines, esos fines en sí son una limitación. ¿En qué sentido? Los bienes de uso público, tal como bien lo dice su nombre, en esencia pueden ser utilizados por toda la comunidad nacional. Sin embargo, esta norma no solamente garantiza el acceso a bienes nacionales de uso público, sino que tiene que ser fundamentado por una razón. Es decir, esto es una limitación tanto jurídica para el decreto que establece la fijación de acceso, pero también material. ¿En qué sentido? En que no se pueda fijar un acceso y por eso de las 7.000 denuncias que hemos recibido, solo se han fijado 76 accesos porque esa playa, ese cuerpo de agua, tiene que ser apto para el turismo, para la recreación, para eventualmente la investigación científica. No toda playa, no todo cuerpo de agua es propicio para su utilización y por ende establecer fines es una limitación a la atribución del Estado para fijar accesos. También se aclara la arquitectura institucional, porque en un principio el norma tal como está no deja claro bien cuál es la atribución del delegado presidencial, exintendente y del Ministerio de Bienes Nacionales, que he tratado como la dirección en la norma. Esta norma establece expresamente que es el delegado presidencial quien fija el acceso y que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que fiscalizar, proponer una vía de acceso y asesorar técnicamente al delegado para la fijación de acceso, bueno, y asesorar al delegado en la audiencia que tenga con los propietarios en la búsqueda de un acuerdo, que por cierto es la primera opción que siempre busca el Ministerio para fijar un acceso. Y por último, algo que planteamos al principio y que creemos que coincidimos con el profesor Sanz, en que se establece expresamente el juez que debe, digamos, conocer de una reclamación en caso de una fijación. Actualmente la norma habla de los juzgados ordinarios de justicia. Evidentemente eso uno puede decir es la Corte de Apelaciones, es el juzgado de letra. Acá dejamos expresamente establecido que el juzgado de letra competente para conocer de una reclamación en caso de una fijación. Por un lado, la indicación busca agilizar el procedimiento de fijación de acceso y, por último, la protección del medio ambiente y seguridad nacional, tal como hemos manifestado antes, prohibiendo la fijación de acceso a través de recintos militares y de áreas protegidas. Eso, presidente, muchas gracias. Estamos a su disposición. Muchas gracias, don Luis Felipe. La próxima sesión la vamos a destinar a invitados que tenemos de comités de vivienda y otras organizaciones, que ya se planteó y se hizo presente. A la vuelta de la distrital, pues esto es el 20, después tenemos la distrital. Entonces, a la vuelta de la distrital vamos a recibir en septiembre, el miércoles 3, al Ministerio, vamos a invitar al Ministerio de Vivienda para que exponga sobre este proyecto y luego lo vamos a votar en general, para que estén al tanto de lo que va a significar esa citación. ¿Les parece? No sé si tienen alguna duda, consulta, puntos varios. Diputado Matterson, luego diputada Nullao, luego diputada Flor Weiss. Gracias, presidente. No, solo hacerle una consulta por intermedio suyo a los representantes del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Qué sucede en el caso de una propiedad en que se especifica que un límite de ella es con un lago, por ejemplo? No, las consultas y las responden al final. Diputada Nullao, tiene la palabra. Presidente, era por lo que usted había dicho. Después la pregunta al final, como dice usted. Pero era con respecto a la agenda que usted estaba planteando. El día lunes no hay sesión de sala ni comisión. No, miércoles. Pero el día martes tendríamos las comisiones del día lunes. No, es el miércoles. El jueves sería miércoles. No, a ver, nosotros el 20 de la próxima semana tenemos comisión y tenemos a los invitados. Eso se va corriendo, a eso le voy diciendo. Pero se corrieron las sesiones de sala, no las comisiones. Y las comisiones, todos los días para completos. El jueves 21, po. Eso, entonces. Bueno, ahí lo va a resolver la secretaría. Ya, eso quería sugerirle nada más. Perfecto. Sí, no, sí.
¿Ya? Pero no se puede. El miércoles Ya, entonces jueves. entonces las invitaciones serían para el jueves o miércoles. Y a la vuelta se vota. Ya. Diputada Flor Weiss, consulta. Bueno, en relación al proyecto que estaba exponiendo, cuando recién partió usted dijo que las autoridades políticas hacían aperturas o habían derribado barreras, en fin, y tiene que ser solo judicial, entonces los juzgados de policía local solamente para eso. Y segundo, esto de la navegación que da el carácter de privado o no a un cuerpo de agua, que depende del tamaño de la embarcación que pueda navegar o no en esa, eso no está por sobre entonces el hecho que haya playa, o sea, habiendo playa, sea del tamaño que pueda navegar a un bote chiquitito, un Zodiac, pasa a hacer correr esto de que es bien nacional de uso público, no sé si ahí entra en eso, y tiene por lo tanto el derecho a que tenga acceso público. Eso es, o sea, y eso usted señaló que la Contraloría había hecho una interpretación. La de la Contraloría es la que interpretó eso, que la playa, el tener playa era sobre lo navegable que puedan ser las embarcaciones, ¿o no? Eso que me lo responda, por favor. Gracias, presidente. Don Luis Felipe tiene la palabra respecto a las dos preguntas y después vamos a plantear el tema de los funcionamientos. Sí. Luis Tapia responderá a la primera pregunta, presidente. Muchas gracias. Gracias. Respondiendo por su intermedio, presidente, al diputado Matheson. Lo importante, fundamentalmente, cuando uno tiene un título de dominio, ¿no?, que colinda con algún cuerpo de agua, es decir, con un río, con el mar o con el lago, fundamentalmente lo que hace es que se determina hasta dónde llega ese cuerpo de agua. Y el cuerpo de agua, por regla general, tiene una fijación que está en la línea máxima, que en el fondo de las máximas aguas o mínimas, y entre el título llega hasta el agua máxima, por regla general, en los cuerpos de agua detenidos, también en los cauces, que se hace un análisis correspondiente de los periodos de bajadas ordinarias y extraordinarias, y en el caso del litoral es la fijación de la línea de más alta marea que determina el CHOA, que está acá hace un ratito. Por lo tanto, cuando hay una propiedad que colinda con un cuerpo de agua de esta magnitud, sin otro antecedente, ¿ah? Claro, el título lo dice, por supuesto. Estamos partiendo de la base que el título dice que deslinda. La fijación de esa línea de agua máxima es la que determina hasta dónde llega ese inmueble. Las playas, de cualquiera de naturaleza que sea, en cualquiera de estos cuerpos de agua, están por debajo del agua máxima hasta las aguas mínimas. Ahí está la playa de río, lago o mar, fundamentalmente. Y por lo tanto, eso tiene lo que quería agregar solamente muy brevemente es que en el caso de los cuerpos de agua de lagunas menores, ¿no?, el agua es un bien nacional de uso público. La única posibilidad que establece nuestra normativa para establecer de que un cuerpo de agua de una laguna menor, esos derechos de agua, de aprovechamiento de esas aguas, sea exclusiva del propietario, es cuando el propietario colinda en toda la extensión del cuerpo de agua. En ese caso, la norma dice que el derecho de aprovechamiento de aguas respecto de ese cuerpo corresponde al propietario. En la mayoría de los lagos que tenemos hoy día en Chile, muy pocos tienen esas características, por regla general es un cúmulo de propietarios colindantes a ese cuerpo de agua. Por lo tanto, esas situaciones se dan, pero muy, muy excepcionalmente. Sí, efectivamente, diputada, aunque... Ay, perdón. Efectivamente, diputada, aunque el abogado Luis Tapia abordó un poco el tema, la Contraloría en 2 dictámenes ha señalado que aunque la propiedad, una lago navegable por buque de más de 100 toneladas es un bien nacional público en sí y faculta a Ministerio de Defensa Nacional a otorgar concesiones. Es decir, no es apropiable por privados. Y la forma de utilizarlo es a través de una concesión marítima que otorga Directemar a través de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Los lagos no navegables por buque de más de 100 toneladas no están bajo la jurisdicción del Estado a través de defensa, sino que son propiedad o pueden ser propiedad privada, fiscal en algunos casos, o esencialmente privada, digamos, de particulares, lo que no obsta a que haya una playa en ese cuerpo de agua y que faculta a fijar un acceso. Eso ha sido ratificado por la Contraloría y, a nuestro entender, no obsta, digamos, el derecho de los propietarios de esa colindante a ese cuerpo de agua a hacer uso de sus derechos de forma completamente legítima. Solamente para cerrar y reiterar, digamos, un elemento que el ministro nos pidió puntualizar.
es que si tenemos un proceso adecuado que fija accesos, es la mejor forma de evitar conflictos y evitar hechos de personas que entran sin permiso a propiedades, aludiendo esta norma, cuando la verdad es que cuando no existe un acceso, es el Estado el que tiene que fijarlo. Y para que cumpla como debe ser su deber, este proyecto de ley busca, digamos, agilizar y perfeccionar la norma. En relación al lago menor. Pero no me digas tan bruscamente, Brenda. Ya. Ya, no, es que quiero cerrar la duda, presidente, porque usted, profesor, señaló que aún siendo un lago menor, el derecho al agua era siempre universal o de uso público, algo así. Pero estamos hablando del acceso que solo hay cuando hay playa. O sea, que se puede decretar o abrir un acceso público cuando hay playa, aun cuando sea menor. Bueno, si no hay playa, ¿cómo se accede a esa agua que es bien de uso público? Sí, por aéreo, ¿cómo? O prima eso por sobre que haya playa para que igual se pueda abrir un acceso para tener derecho al agua o a través de los derechos que se piden al ministerio, en fin, pero ¿cómo se accede a ello? ¿Subterráneamente? ¿Cómo? Si no puede pasar por una duda. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, por su intermedio, señor presidente. Es muy interesante porque efectivamente lo que pretende este proyecto, hoy día la normativa solamente permite el acceso al bien nacional de su público playa, pero el bien nacional de su público agua también existe. Hoy día no existe la posibilidad de poder llegar a fijar un acceso solo al cuerpo de agua porque efectivamente no existe una playa, porque existan roqueríos, porque hay acantilados, por diferentes razones, motivos, circunstancias que están más bien asociadas a la geografía. Hoy día no se puede acceder a ese cuerpo de agua porque la norma no lo permite. No obstante, con el proyecto de ley se permitiría, ¿cierto?, fijar un acceso en la misma forma que existiese playa, pero para acceder al cuerpo de agua. Y eso tiene mucha relación fundamentalmente con actividades deportivas. En nuestro país es famoso por el remo, por las medallas que se han generado, y por lo tanto podría perfectamente alguien querer ir a practicar un deporte acuático, por supuesto, y no necesita una playa, no necesita una toalla para ir a colgarle, necesita entrar al cuerpo de agua. Y eso es una posibilidad que se está considerando en este proyecto de ley fundamentalmente. Muchas gracias, don Luis Felipe. Don Luis. Luis al cuadrado. Ya, entonces, como les comenté, para el 3 de septiembre vamos a votar en general. Recibimos al Ministerio de Vivienda, vamos a recibir a los últimos invitados para el proyecto de ley de seguridad para que puedan presentar a la Secretaría invitados y poder continuar con la discusión de ese proyecto. El jueves se cambian para el lunes, o sea, las comisiones del miércoles del bloque de las 5:30 hasta las 19 pasan lunes, pero las de las 15 horas hasta las 17 horas siguen funcionando los miércoles. Sí. Por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo el 20 como día de funcionamiento de la comisión. Lo que pasa es que las de la tarde, las del otro bloque, son las que se van a ver el lunes. ¿Ah? No, el lunes no hay sesión porque va a haber... No, el lunes va a haber sesión, o sea, no hay sesión, van a haber comisiones. ¿No hay nada? Entonces pasan para el jueves eso. Y el jueves se suspende la comisión. El martes se hace la comisión. Claro. Sí, eso es. Se trasladan los días porque el presidente no, yo tampoco, yo No. entiendo lo que dice el diputado. Eso fue lo que explicó. Bueno, vamos a esto y lo mandamos por WhatsApp. O parece que a la vuelta a la distrital va a ser así. Eso, ya. Ese es el enredo. A la vuelta de la distrital, las del jueves las del miércoles en la tarde pasan para el lunes y la próxima semana nos corremos un día, eso es. No sé si nos corremos, hay que ver. Ya, pero vamos a revisarlo. Vamos a revisar el acuerdo. Es que dependiendo de eso es el día de los invitados. Es que ya terminó la sesión. Tiene la palabra, diputada, aprovechando que están los Luises al cuadrado.
No, muchas gracias, presidente. Es que la duda, al final, en la lógica, yo no soy abogada, pero siempre el derecho tiene una lógica, ¿cierto? ¿Quién tiene más derecho en ese caso? ¿Una persona que compró antes y que justamente el borde del deslinde era el agua? ¿O que el hecho de que eso, que el agua en este caso, o el lago, la playa, lo que sea de uso público, en el sentido de que si yo también soy dueño de una propiedad y que de repente van a empezar a pasar todos porque el derecho está al agua sin indemnizarme, sin alguna compensación de parte del Estado, algo así pienso yo, porque es raro que solamente yo pierda un derecho que a lo mejor estaba antes de esta ley y con este proyecto viene a cambiarlo. No es que lo defienda, pero quiero un poco ahondar en lo que estaba diciendo preguntando la diputada. Don Luis. Gracias. Mire, la verdad es que el artículo, la Constitución Política de la República establece y reconoce, por supuesto, el derecho de propiedad. De eso no existe ninguna discusión. No obstante, el derecho de propiedad tiene ciertas cargas y una de aquellas es la función social, que por razones de utilidad pública, de seguridad, permite a agentes del Estado, en este caso el Estado, a imponerles una limitación. No estamos hablando de una prohibición. Cuando hablamos de una prohibición es porque el fisco efectivamente considera que debiese expropiar o debiese constituir una servidumbre o debiese pagar por eso. En la Constitución establece que por estos aspectos fundamentales que tienen que ver con el acceso a un bien nacional de uso público, y me interesa mucho esto, el bien nacional de uso público no es necesariamente llegar hasta el espejo de agua, hasta donde está, a donde rompe el agua, ¿no? Porque o del lago, del río, de lo que sea, porque efectivamente esto tiene una variación, tiene un agua máxima y un agua mínima, por lo tanto usted puede ver el agua que está a esta altura, pero en sus periodos más ordinarios de mayor crecimiento llega hasta este nivel. Por lo tanto, cuando el agua hace esto, lo que va dejando de alguna manera es una playa. Y esa playa es el bien nacional de su público. El propietario que colinda con un espejo de agua, con un cuerpo de agua, río, mar o lago, lo que hace es que colinda con la línea máxima de agua. Entonces el acceso lo que hace es garantizarle para que usted pueda llegar a esta franja entre la línea máxima de aguas y las líneas mínimas de aguas. Y la Constitución, como le decía, establece esta obligación en la función social de establecer estas limitaciones a la propiedad. Una limitación es precisamente esta fijación de acceso a estos bienes nacionales de su público, que el artículo 13 está desde el año 1977. Es decir, del año 77 hasta ahora existe esta posibilidad, existe este derecho, tanto de las personas, ¿no?, de los habitantes de la nación, y esta obligación del propietario colindante a este cuerpo de agua. Y por lo tanto, eso es lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Ahora, solo precisar, desde el año 77 hasta ahora, que son casi 48 años, si es que no me equivoco, 47 años, se han fijado 76 accesos. Es decir, es bastante marginal. ¿Y por qué? Precisamente porque la discrecionalidad no es aquella que imponga la fijación, sino que se hacen estudios de admisibilidad, análisis, se determina si efectivamente en algún lugar ya existe un acceso. Si existe acceso, ya no es necesario acceder por otra propiedad, porque el derecho a ese bien nacional de uso público está garantizado con un acceso o con un camino público. Por lo tanto, los estudios necesarios para poder llegar a esa fijación son de un estándar bastante elevado. Y como decía Luis Felipe hace un rato, lo primordial es tratar de llegar a un acuerdo, porque una obligación que también impone la ley es no causar perjuicios innecesarios. Como lo explicábamos en alguna oportunidad, no podemos fijar un acceso que parta en dos y atraviese en diagonal una propiedad, que eso es causar un daño o un perjuicio innecesario. Por lo tanto, las fijaciones por regla general son, por eso es que se busca el consenso, donde da o genera menos perjuicio a los propietarios colindantes. Entonces, ¿por qué se permite que algunas personas se instalen justamente en esos sectores? Porque, por ejemplo, en mi región yo tengo hoteles, tengo restaurantes que están ahí mismo, en el borde mar. Entonces se genera este conflicto en donde gente quiere tener acceso a la playa, pero no tiene casi por dónde acceder. Finalmente buscan la forma igual, en algunos casos se ha llegado a un consenso, hay un hotel que reclama que esto afecta el turismo, entonces no debiéramos prevenir eso y evitar de que se venda alguna propiedad que colinde justamente con este bien de uso público.
responder, diputada. Presidente, por su intermedio. En general, esas construcciones se dan en dos circunstancias. En aquellos que tienen un título que, justamente como señalaban, da al mar. En ese caso, el propietario es un privado. O cuando tiene una concesión marítima, otorgada por el Ministerio de Defensa. En ambos casos, el uso es privativo respecto de esos espacios. Se puede concesionar la playa, se puede concesionar el terreno de playa. Por tanto, en esas circunstancias, el Estado otorga un uso privativo respecto de esos espacios para un particular desarrollar un proyecto, ya sea de turismo ecológico o de desalinización, por ejemplo. Eso, y como bien manifestaba el Choa en delante, es un obstáculo, digamos, para la fijación de acceso, porque justamente el Estado está garantizando a determinado particular la posibilidad de desarrollar un proyecto, ya sea de conservación o económico. Por eso mismo, esta norma no entra en conflicto con las concesiones marítimas, porque precisamente busca fijar acceso que no vulnere ese derecho. Hay espacios en que sí, es verdad que hay muchas concesiones marítimas otorgadas, lo que imposibilita el acceso, pero eso es otro problema. No es un problema, digamos, de esta norma, sino de la forma en que se otorgan esas concesiones marítimas, que muchas veces, digamos... O sea, no voy al propio proyecto, voy a quien autoriza esas concesiones o esa... Claro. Directo Mar y Fuerza Armada. O ventas incluso, se han habido ventas ilegales. También. Bajo la línea... Las inscripciones antiguas hablaban de Océano Pacífico, lago, pero en el fondo hoy día técnicamente está determinado cuál es la línea de bajamar. Y eso es lo que determina el deslinde. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda. Muchas gracias. Entonces, hoy les encargo a los invitados para la sesión del 4 en el tema de la seguridad de los balcones. ¿Ya? Y se levanta la sesión por haberse cumplido la misma.